Y voy a dar paso a la primera comunicación. Gracias a todos por el interés en este congreso. Muy buenas tardes. Este congreso que se dedica a la memoria de Mario Tascón, como todos sabemos. En primer lugar, nos va a compartir su trabajo Romina Marazato Esparano, de Plain Language Association International, de Plain. Muy buenas tardes, Romina. Hola, buenas tardes o buenos días. Yo estoy en California, así que todavía es temprano. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar, a compartir distintos aspectos de mi trabajo en lenguaje claro. Una especial mención a esta conmemoración que hacemos a Mario, a quien hemos perdido hace muy poquito, que es un colega que nos ha inspirado a todos, nos ha enseñado a todos y nos va a seguir enseñando. Ariana, si estamos listos para empezar, ¿verdad? Perfecto, sí, por favor, cuando quiera. Bueno, la idea es compartir ahora en unos pocos minutos una problemática sobre la definición del lenguaje claro, que ustedes saben que a mitad de este año se publicó la primera norma internacional de lenguaje claro, que es una normativa de ISO, de lineamientos, no es una normativa de requisitos, es decir, no establece reglas concretas que podemos evaluar se cumple o no se cumple, sino que establece lineamientos. Y la definición ha traído muchísima discusión porque se refiere específicamente al lenguaje claro en tanto producto, a pesar de que tiene algunas referencias al lenguaje claro como proceso. La idea es, esto es un poquito sobre mi trayectoria, si alguno tiene alguna pregunta después lo podemos hablar. La idea del lenguaje claro es ayudarle al lector del contenido, cualquiera sea, a encontrar, entender y emplear ese contenido de la manera más eficiente posible. Entonces, vamos de un estado de confusión, idealmente, a un estado de entender a primera vista. ¿Esto qué significa en términos concretos en un documento? Y reitero lo que dije más temprano hoy, que para mí la idea de documento es central en la aplicación del lenguaje claro, porque no se trata de yo tengo contenido amorfo, sin estructura, sin diseño, sin soporte físico, sea este papel o digital, sino que tengo un mensaje contenido en un documento que voy a transmitir, ya sea un documento legal que tiene X cantidad de páginas para una sentencia, sea una pantalla de una aplicación que en tanto unidad se considera documento, ¿no? Entonces, tenemos la intervención en un documento que muchas veces nos aparece al principio como compartir contenido, que parece ser una especie de pared que no le da puertas, no le da acceso, ¿no? Esta cita de Mario que también traje a colación esta mañana, que no le da acceso al documento, no solamente acceso al documento en sí, sino dentro del documento. ¿Qué tenemos que hacer dentro del documento? La idea es redactar, por supuesto, con claridad, establecer puertas, lugares de ingreso con la estructura y soporte con el diseño, que a veces significa también ayuda visual, ¿no? O ayuda audiovisual. ¿Por qué es importante entender, digamos, partir del documento y ampliar la visión? En los últimos 20 años hemos tenido una transición del derecho a saber, es decir, las instituciones, las empresas publicaban información y discurría hacia los lectores como pudieran leerla. Al derecho a entender, a tener que masajear esa información para que el lector la pudiera entender, y ahora a la responsabilidad de habilitar esa comprensión, de facilitarla. O sea, no se trata ya de una comprensión individual, sino de una responsabilidad institucional para facilitar esa comprensión. En este contexto, el lenguaje claro, en tanto principios para la comprensión de un documento, no se aplica solo a documentos, por ejemplo, para legos, para ciudadanos, para pacientes que no entiendan la especialidad médica sobre la cual están leyendo, sino
para audiencias especializadas y para audiencias con ciertas dificultades o limitaciones, como puede ser hablantes de segunda lengua, niños, lectura fácil cuando hay dificultades cognitivas, etc. Entonces, en mi tarea, la propuesta que hago es operacionalizar la claridad a 3 niveles: a nivel de producto, a nivel de documento, a nivel de proceso, que es parte de lo que aporta la norma de ISO, ¿no? De tener en cuenta cómo se tiene en cuenta el lector, cómo se lo incorpora, cómo se jerarquizan los contenidos dependiendo de esos lectores finales y, por supuesto, del objetivo que tenga la institución. Porque a veces el lector final quiere leer, se casaron, comieron perdices y vivieron felices toda la vida, y resulta que el mensaje es un poquito más complicado. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta las prioridades de la institución. Y en cuanto a políticas, porque sin las políticas, tanto a nivel empresarial como a nivel, digamos, gubernamental y administrativo, sin políticas que acompañen este proceso, es muy difícil decir, vamos a poner un lenguaje claro, este documento solo en un mar de información que es compleja, que no está sistematizada, que no está optimizada. Entonces, las intervenciones tienen que ser en estos distintos niveles. A nivel del documento, a nivel de la capacitación, tanto de las personas que implementan el lenguaje claro como de las personas que toman decisiones respecto de esa implementación, y a las políticas que permitan una implementación coherente, ¿no? Y sin duda también a la evaluación. ¿Cómo evaluamos que un documento, que un proceso, que una política está en lenguaje claro? Entonces tenemos que trabajar en el aspecto de, digamos, de calidad, de evaluación de calidad. Para eso nosotros proponemos una pequeña modificación de la norma que trata con 4 principios. Nosotros tenemos 5. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante desdoblar la comprensibilidad en inteligibilidad, a los lingüistas les puedo decir textualidad, y adecuación, es decir, el nivel de registro. Nosotros podemos tener un documento maestro con técnico, por ejemplo, un artículo para un paper, una revista especializada, y a partir de ese documento inteligible a nivel técnico, lo podemos adecuar para otras audiencias o para otros soportes, ¿no? A veces se tienen que, es una cuestión de adaptación de papel a digital, de un documento digital completo y largo a un abstract, por ejemplo. Y en este sentido, una de los aportes que hemos hecho es una rúbrica de evaluación que permite la contemplación de estas 5 dimensiones: relevancia o pertinencia, adecuación, inteligibilidad, accesibilidad y eficacia, para, sobre todo cuando hay presupuestos que no permiten el estudio de usuarios y se necesita tener una especie de temperatura de lo que está pasando con el contenido en el que estamos trabajando. Así que creo que estoy en tiempo y bueno, después podremos tener preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Sí, perfectamente. Gracias por ajustarse al tiempo. Y bueno, pues no había dicho el título de esta intervención, de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje claro, terna conceptual, estandarización y evaluación. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, por favor, que se la formule a Romina. Si alguien quiere intervenir. Si no, yo sí que le voy a preguntar, lo que usted propone es que a simple vista también encontremos, ¿no?, esa información esencial en el documento. Sí, a simple vista, digamos, a lo mejor sin duda implica un esfuerzo cognitivo, ¿no? Implica la lectura. A ver, el posicionamiento teórico sobre la lectura, la visión tradicional es que la lectura implica decodificación más comprensión del lenguaje oral. O sea, nosotros sabemos
por ejemplo, en esta pantalla, ¿no? Que dice gracias, good, as y as, bueno, y comprendemos. En realidad es más complejo que eso, ¿no? Es más complejo que decodificar y entender el lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito además tiene una serie de características distintas al lenguaje oral, justamente porque permite atravesar tiempo, distancia, no estamos en una revisión simultánea con la producción. Entonces, digamos, abrir ventanas, vamos a ir a la pantalla de a esta pantalla, ¿no? Abrir puertas de acceso al documento es extremadamente importante para fomentar esa interacción con el texto de la manera, digamos, más liviana posible para limitar el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer el lector. Pues muchísimas gracias, Romina. Si alguien tiene alguna pregunta, en este momento puede hacerla. Y si no, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Se puede usted quedar si lo desea y al final, si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues vamos a pasar entonces, muchísimas gracias, a la siguiente intervención. Les recordamos de nuevo que estamos grabando esta sesión, esta intervención. Y es el turno ahora de Ricardo María Jiménez Yáñez, doctor en lingüística y profesor de UIC Barcelona. Nos va a hablar, como bien dice aquí, de uso claro del lenguaje en vez del lenguaje claro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariana. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Bien, es el título de mi ponencia. Sé que puede sonar ir contracorriente, defender el uso del lenguaje claro en vez de la expresión lenguaje claro. Cuando pensé en esta ponencia me planteé dos objetivos. Por un lado, si el lenguaje claro es un término coherente, correcto y apropiado, porque a mí no me convencía del todo. Tuve que pensar cuál es el motivo de que no me convence este título. Es una traducción del Plain Language o Plain English y me parece, y lo voy a comentar en esta exposición, que puede modificarse esa expresión. Y luego también que a la vez que veo esto, a la vez que pensaba en esto, ¿qué teoría lingüística fundamenta el lenguaje claro? En la abundante bibliografía no es fácil encontrar una teoría lingüística sólida que sea la base de esto, de este concepto. Como el congreso está relacionado con la comunicación clara, también pensé cuál es la relación entre la comunicación clara y el lenguaje claro. Profundizando en el trabajo de Montoliu y Tascón, allí se descubre que la comunicación clara es transmitir de forma fácil y directa, como se puede leer en esta diapositiva, transparente, simple y eficaz información relevante para la ciudadanía, para los ciudadanos, por cualquiera de los diferentes canales actuales y adaptada a sus particularidades. Y de forma más sintetizada, el prodigioso Volcán lo define como aquello que transmite la información relevante para las personas de forma fácil y eficaz. Dentro de esta definición, aquí se puede ver la convergencia de distintas disciplinas dentro de la comunicación clara. Aparece como un elemento clave el lenguaje claro. Y la pregunta es, ¿dentro de la comunicación se puede hablar de lenguaje claro? ¿No se puede hablar de lenguaje claro? ¿Cuál sería el término más adecuado? Ese término me parece poco adecuado y a la vez, viendo, como he dicho antes, cuál es la teoría que sustenta esta aproximación, me parece que la teoría de Cosseriu, Eugenio Cosseriu, este sabio lingüista, que poco a poco vamos conociendo en el ámbito hispánico, ya lo conocíamos. Fue profesor es visitante de la Universidad de Navarra, se han traducido poco a poco sus obras y Óscar Loureda está acercándonos cada vez más. Y recientemente se ha publicado otra traducción de él y podemos conocer más cuál es la concepción teórica. El Cosseriu sigue a Aristóteles y él define que el lenguaje es logo semántico, expresión del significado, logo semántico. El lenguaje representa, pero no entiende lo representado. Él define en su obra de 1977 que el lenguaje contiene el ser de las cosas y manifiesta de manera inmediata la existencia humana, pero es actividad no reflexiva.
es actividad no reflexiva. Dentro de la teoría de Aristóteles, que asume Coserio, el lenguaje es logos semántico, hemos dicho, contenido significativo. Y luego se manifiesta como logos apofántico, el lenguaje que dice verdadero o falso, logos poético, si crea un mundo autónomo, el mundo literario, y logos pragmático, el lenguaje para los fines prácticos. Pero no es logos semántico el que se manifiesta. El logos semántico es contenido significativo. Por eso, hablar de lenguaje claro me parece que es poco adecuado. Es mejor hablar de uso del lenguaje, uso claro del lenguaje, o hablar, como dice, uso claro del hablar, como dice Coserio. Coserio defiende que se confía y afirma. Se confía además en el lenguaje, leo, cuando se quiere buscar en él la verdad de las cosas designadas. El lenguaje representa la realidad. También una frase larga que pongo aquí para los asistentes. Es muy justo, dice, que también para la vida práctica se considera recomendable un uso lingüístico claro y preciso, pero el que mediante un uso más preciso del lenguaje pudieran desterrarse del mundo dificultades reales y esenciales es una ilusión ingenua y peligrosa. Dice también él que, de hecho, el engaño, la mentira, puede expresarse también muy bien mediante el uso preciso del lenguaje. Por tanto, él insisto en que no pidamos al lenguaje lo que no puede dar. Y él plantea la diferencia entre lenguaje y hablar o uso del lenguaje. El hablar puede ser, como dice, verdadero o falso, preciso o impreciso, claro o oscuro, puede ser mentira o engaño, metacharlo, parloteo, pero el lenguaje no puede ser nada de eso. El lenguaje como tal es lo más inocente, dice Coserio. Puesto que con respecto a sus usos en el hablar se presenta como totalmente determinado. Bien, pues esta idea me parece que ayuda a proponer hablar de uso claro del lenguaje, no lenguaje claro. Y además, la distinción teórica, toda la concepción de Coserio, yo creo que es un buen fundamento del que se pueden extraer especificaciones para ver cómo se puede escribir con claridad, cómo hacer ese uso claro del lenguaje. Esa concepción de Coserio se encuentra dentro del saber hablar, esa competencia del saber hablar, de la competencia ideal en la lengua que sea, en este caso hablamos en español. Y Coserio, como ya sabrán los lingüistas que asistan aquí, los que conocen un poco la obra de Coserio, él distingue tres niveles en el hablar: el nivel universal, el histórico y el individual. Ahora sería complicado, largo, no tenemos suficiente tiempo para detenernos, pero su concepción sigue esos tres niveles. Alguien está tocando, me parece, la presentación y están bailando las diapositivas, o a lo mejor lo hace solo el programa, no lo sé. Bien, de esos niveles hay unos saberes: el locucional, idiomático y expresivo. El locucional es la capacidad que tenemos de usar una lengua y de comunicarnos. Y la valoración consiguiente es la congruencia, de la que se derivan una serie de consecuencias que ahora no entraré. El nivel histórico es el saber idiomático de una lengua concreta, que hace que sea correcto o no. Y luego el nivel textual es el saber expresivo, que hará que sea adecuado o no lo que digamos. Insisto en que esto es un tanto abstracto y habría que detenerse con detalle, pero en conjunto es la concepción del lenguaje de Coserio, que puede servir de concreción para ver cómo se puede hacer ese uso claro del lenguaje. Esas tres valoraciones que hemos visto antes se pueden asociar a unas categorías que son estas, que te permitirán esas concreciones de la derecha, esos tres niveles que hay a la izquierda, con esos tres saberes y esas tres valoraciones, permite, pues eso, comunicamos de acuerdo con los principios generales del pensamiento, y hay una serie de principios que llegan incluso hasta la recurrencia, sustitución, la elipsis, progresión temática y tal, que luego eso, para hacerlo asequible a un lector, una persona que usa una lengua, habría que concretarlo bien. Luego, dentro de la congruencia, la comunicar de acuerdo con el conocimiento del mundo de una determinada comunidad. Bien, bailan las diapositivas, debe ser un duende que hay metido aquí en el programa que está haciendo que bailen las diapositivas. El nivel histórico, que se ajusta a las normas de una determinada lengua, que eso quizás es lo más fácil o concretable. Y luego que ese nivel textual se corresponde con la adecuación al destinatario, a la situación, etc. Bien, pues esto yo creo que es una concepción teórica que puede servir de fundamento para hablar del uso claro del lenguaje. Insisto, sé que aquí soy un poco disruptivo, no hablar de lenguaje claro, sino de uso claro del lenguaje, tanto por lo que hemos dicho, por esta concepción de Coserio, que además esa concepción permite, yo creo que puede servir de fundamento para hablar de uso claro del lenguaje.
y por tanto el término me parece que es adecuado, coherente y preciso. Siguiendo en esto, coherente, adecuado y preciso, en parte la concepción de Coserio, y puede ayudar a que dé consistencia a este movimiento de escribir con claridad, de comunicación clara, de comunicación efectiva. Hay una serie de obras que menciono en las que se puede buscar y encontrar cuál es el sentido que tiene esta concepción de Coserio, que permite, por tanto, usar el uso claro del lenguaje como término más adecuado, preciso y correcto, y después como concepción teórica para qué es eso del uso claro del lenguaje. Bien, definitivamente el duende sigue manipulando las diapositivas, pero yo con esto ya paso al agradecimiento a los asistentes. Muchas gracias, y si el duende nos deja, me quedo aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo María. Si en este momento alguien tiene alguna pregunta, es el momento de realizarla. Voy a dejar unos segundos y si no, pues realizarla. Voy a dejar unos segundos y si no, pues intervengo yo. No sé qué ha ocurrido con las diapositivas. El duende. Bueno, siempre hay un poco de magia, ¿no? Cuando hablamos de estos términos abstractos. Sí. Me preguntaba si se puede hablar en este caso de significante y significado. En estos tres niveles, universal, histórico, textual, si tiene que ver con la pragmática, con lo que entendemos del mundo, con lo que nuestro pensamiento también traduce en lengua. Sí, en esto, Coserio, que decía Manuel Casado que no hay nada de lo lingüístico que le sea ajeno. Él también habló de la pragmática. Y el significante y significado, en parte, claro, el significante podemos incluirlo en el uso correcto, en el nivel idiomático, el significado, que es toda esa parte muy importante de pensamiento, de las reglas del pensamiento, principios del pensamiento que están incluidos en la la congruencia, que luego da lugar a la coherencia, ahí también está incluido. Él era estructuralista, ¿no? Era un estructuralista realista y por tanto sí, está implicado, está incluido ahí, sí. Muchas gracias por la pregunta. De nada. Tenemos una pregunta de Fernando Alviar. Dice que bien interesante el planteamiento con respaldo en la concepción de Coserio, pero nos vemos abocados con esto a que es justamente el uso el que terminará sentando con gravía de lo expuesto la expresión del lenguaje claro y no la del uso claro del lenguaje. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Contravía, contraría, contravía. Bien, claro, el uso, al final, el lenguaje escrito es el lenguaje que usamos, el lenguaje que leemos, el lenguaje que escribimos, con el que nos comunicamos. Puede estar centrado ahí, puede estar centrado en el uso, sí, pero hay detrás todo un bagaje, que es esa coherencia, esa corrección y esa adecuación que permitirá que nos entendamos. Al final, cuando se habla de lenguaje claro o uso del lenguaje claro, lo que queremos es que nos entendamos. Y yo creo que es inevitable que al final nos centremos en el uso, pero sin olvidar todo el bagaje que hay detrás de esta concepción de Coserio, que es muy rica, muy rica. Gracias por la pregunta. Romina también, Romina Marajato, que acaba de intervenir, también tiene una pregunta para usted. Romina, adelante. A ver si se oye. En realidad, lo que me interesa preguntar es en cuanto a la diferencia entre oralidad y escritura, trayendo a colación a Walter Ong, que expresaba que la escritura nos ha intervenido la conciencia como especie, a pesar de que cada uno de nosotros individualmente tiene que aprender a escribir y no adquiere la escritura como adquiere el lenguaje oral. Me interesa esto que plantea Fernando, ¿no? Que digamos, más allá de la expresión, lenguaje claro, uso claro del lenguaje, los mecanismos y las intervenciones que tenemos que hacer y cómo a lo mejor traduciría Coserio esta necesidad de intervenciones en el lenguaje escrito como independiente, basado en, pero independiente del lenguaje oral, que también promueve no solamente la comunicación, sino
lo que dice, por ejemplo, Elma Piacente, una psicóloga argentina, es la construcción de la subjetividad distinta al lenguaje oral. Muchas gracias. La pregunta no me va a ser fácil responderla porque tendría que profundizar en qué ha escrito Coserio, Eugenio Coserio, que conozco algunas obras, pero no soy un experto, no soy un especialista, porque creo que la palabra experto ahora mismo, al menos en la piel de toro, yo creo que se ha desprestigiado mucho. Especialista no lo soy en Coserio, y tendría que averiguar qué relación o qué influencia puede tener la oralidad en lo subjetivo. No puedo responder más. No, cuando uno no sabe algo es mejor decirlo. No puedo responder, no lo sé. Pero gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a ambos por el debate, a Romina y también a Ricardo María. Estaremos encantados de seguir con esto, pero tenemos que pasar a la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta que se ha quedado sin hacer, la podemos poner en el chat o hacerla al final. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente intervención, en este caso de Sara Pistola y Susana Viñuales. Muy buenas tardes, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, que nos hablan, bueno, aquí como lo estamos viendo, es una propuesta para implementar el lenguaje claro en la enseñanza universitaria del derecho administrativo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, disculpad porque había compartido pantalla, pero ha desaparecido, así que la vamos a volver a compartir. Vamos a ello, no pasa nada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy interesante. Muchas gracias, sí, la verdad es que los niveles de los ponentes y los participantes. Aquí tenemos la presentación. Sí, perfecto. ¿Me confirmáis entonces que la podéis ver bien? Sí, se ve bien. Sí, si hay alguien que nos lo diga. Bien, adelante. Vale, pues como bien ha dicho Ariana, lo que venimos a presentar Susana y yo es una propuesta para implementar el lenguaje claro en la enseñanza universitaria del derecho administrativo. Esta propuesta parte de la idea de que el lenguaje es una herramienta fundamental en la actividad profesional del personal de las administraciones públicas y tanto para comunicarse con otros especialistas, con otros colegas del personal público, como con la ciudadanía. Y cuando se comunican con la ciudadanía es importante que usen un lenguaje claro, comunicación clara, ¿no?, en el marco de este congreso. Pues bien, esta situación que se da en la actividad profesional de la administración debería encontrar un paralelismo en el contexto universitario y por lo tanto creemos que deberían desarrollarse competencias comunicativas y además deberían integrarse prácticas de escritura en lenguaje claro en la enseñanza del derecho, administrativo. Sin embargo, esto todavía no es una realidad muy extendida en la universidad en España y por eso nosotras proponemos esta propuesta de trabajo de fin de grado sobre derecho administrativo en la que los estudiantes, además de reflexionar sobre conocimientos teóricos sobre esa rama del derecho, también deben estructurar y escribir un texto dirigido a la ciudadanía en lenguaje claro, utilizando el sistema ARTEXT. El sistema ARTEXT que ya presentó Iria Acuña esta mañana es un redactor asistido que está disponible de forma gratuita en el enlace que veis en pantalla y incorpora una funcionalidad que ayuda justamente a estructurar, escribir y adaptar al lenguaje claro 5 géneros textuales que la administración dirige a la ciudadanía, que son estos 5 que podéis ver aquí: el acta de inspección, el contrato, el requerimiento, la resolución dirigida a un particular y la resolución que se publica en portales institucionales. Pues bien, los estudiantes pueden utilizar este sistema como herramienta para que les ayude a estructurar y a escribir su texto. Como os decía, la propuesta consta de 2 partes.
fundamentalmente, una de corte más teórica y otra de corte más práctico. La parte más teórica consiste en realizar un comentario reflexivo de un procedimiento administrativo y para ello los estudiantes deben seguir estos 5 pasos. El primero consiste en elegir un procedimiento administrativo en el que van a centrar su trabajo, de 5 opciones que les damos. Eran licitación, subvenciones, había hasta 5 opciones. En el segundo paso deben seleccionar una administración o entidad pública en la que se lleve a cabo ese procedimiento, luego indicar los datos relativos al procedimiento que hayan escogido. En el cuarto, elegir 5 cuestiones jurídicas que tengan relación con ese procedimiento y luego elaborar un comentario sobre cada una de esas 5 cuestiones. En la parte ya más práctica de redacción de textos, deben determinar el texto que van a escribir de unas opciones que les damos. El procedimiento que han escogido al principio va a determinar el texto que escriben. Por ejemplo, si han decidido comentar una licitación, deberán escribir un contrato. En todo caso, el texto que van a escribir se debe corresponder con uno de los 5 géneros textuales que ayuda a escribir el sistema ArtText. Se van a tener que poner en la piel de un empleado público de la administración que emita el texto, recabar los datos necesarios para escribirlo y luego escribir ese texto utilizando las funcionalidades que ofrece el editor de texto de ArtText, que van a usar como herramienta para que les ayude a redactar. Este es el editor de textos de ArtText, en este caso para escribir la resolución publicada en portales institucionales. Sin querer repetirme con Iria, porque sé que ha explicado la herramienta esta mañana, pero para que veamos que pues en la parte izquierda el editor incluye un módulo sobre estructura y contenidos del texto que va a ayudar a los estudiantes a ver qué apartados deben incluir y dentro de cada apartado qué contenidos deben incorporar también. Y también van a poder obtener frases adaptadas al lenguaje claro que pueden utilizar para redactar su texto, que se cargan directamente en el texto. Luego en la parte superior está el módulo de formato y de corrección ortográfica y en la parte derecha de la pantalla está el módulo de revisar el texto que una vez hayan terminado de escribir, los estudiantes clicarán sobre esta opción para revisar después de la escritura si su texto sigue las recomendaciones de lenguaje claro. Esta propuesta que os he explicado la pusimos en práctica con un grupo de estudiantes del grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED. Estos estudiantes estaban cursando la asignatura de trabajo de fin de grado en la línea de Derecho Administrativo durante el curso 2022-2023. Y en concreto se trataba de 22 estudiantes que estaban realizando su TFG bajo la dirección académica de Susana Viñuales y que presentaron su trabajo en la convocatoria de junio. Pues bien, como parte del trabajo, de hecho, se incorporó dentro de las conclusiones, propusimos a los estudiantes que rellenasen una encuesta de valoración sobre la propuesta de TFG en general y sobre el uso de ArtText para redactar textos administrativos por parte de estudiantes. Y os he puesto aquí algunos de los resultados. La encuesta consta de 36 preguntas, por lo tanto, he puesto solo aquí unos pocos gráficos. En la parte derecha, en el primer gráfico, podemos ver que 95% de los estudiantes considera que ArtText es útil para aprender a escribir textos administrativos. Y mientras que en la parte izquierda también vemos otro resultado muy positivo y es que esta propuesta, esta experiencia, le ha parecido motivadora también a un 95% de los participantes. Luego también les hicimos 2 preguntas concretas relacionadas con el lenguaje claro y vimos que un 70% de los participantes no conocían ninguna o pocas recomendaciones de lenguaje claro antes de elaborar este trabajo y sin embargo sí que un 100%
nos dijeron que haber realizado esta actividad les había ayudado a concienciarse sobre la necesidad de que la administración se comunique en un lenguaje claro con la ciudadanía. Para terminar, deciros que dentro del equipo del sistema Artext hemos creado este dataverso en el repositorio de Ciencia Datos con resultados de nuestros proyectos de investigación, y uno de los datasets que ya hemos implementado incluye materiales de esta propuesta de TFG. Concretamente incluye las instrucciones que les dimos a los estudiantes sobre cómo elaborar el trabajo, también una rúbrica que diseñamos para que la profesora, para que Susana Viñuales pudiese evaluar el TFG, también la encuesta de valoración completa y los resultados de dicha encuesta. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sara Pistola y Susana Viñuales. Ahora sí que abrimos el turno de preguntas. Voy a dejar unos segundos por si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, yo sí que me gustaría preguntarles si a través de esta investigación y dentro del lenguaje administrativo se conoce la naturaleza o el tipo de texto donde hay mayor demanda de claridad, y por otra parte si estamos hablando más de documentos digitales o no. Bueno, en nuestro equipo hemos hecho diversas investigaciones, no tanto desde la perspectiva del receptor, de qué textos se demanda que estén en un lenguaje más claro, sino que hemos hecho estudios tanto con los estudiantes como con el personal, en este caso en concreto del Ayuntamiento de Madrid, para ver cuáles de estos tipos de textos tienen que escribir más frecuentemente para comunicarse con la ciudadanía y cuáles son más difíciles de escribir para ellos. Y esos resultados son los que hemos utilizado para elegir esos 5 géneros textuales que se han implementado en Artext. Con lo cual, por ahí no tenemos el dato concreto que nos preguntas, pero sí que hemos hecho estudios similares. Y después la segunda pregunta, me disculpas que ya no la recuerdo. ¿Hablando un poquito más de textos digitales o no es necesario que de lenguaje digital? Estos 5 tipos de textos, 2 de ellos, de hecho, normalmente se ponen a disposición pública en portales web. Los contratos están a disposición pública en el portal de contratación del Estado, y las resoluciones que se publican en portales institucionales también, normalmente a través de los boletines oficiales. Y el resto de los documentos que nosotras tratamos en este trabajo, en la actualidad con la administración electrónica, también se suelen poner a disposición de la ciudadanía a través de medios digitales. Susana, creo que quería decir algo. Y sí, muchas gracias. Sí, Romina, perdón. Pues muchas gracias, Ariana. Quería simplemente añadir que tras este estudio después se procedió a las defensas orales de los trabajos, y allí pudimos corroborar ya de una manera más informal realmente la utilidad que les había proporcionado, y además una utilidad doble en este caso porque yo soy jurista, soy profesora de Derecho Administrativo. Nos corroboraron que en los estudios de Derecho, efectivamente, de Derecho o de Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, que es en concreto el grado, como ha señalado Sara, donde se hizo esta experiencia, no tienen acceso a trabajar con textos para intentar mejorar este uso, como decía el anterior ponente, este uso más claro del lenguaje. Es muy raro, en alguna asignatura suelta, en alguna asignatura de evaluación continua, pero muy poquito. Pero además confirmamos también que en este grado en concreto muchos de ellos son funcionarios, porque es cierto que cursan este grado en la UNED, que es una universidad pues diferente, con una tipología de alumnos un poco distinta, pues muchos son funcionarios ya que están integrados en las administraciones, y su uso constante de determinados formularios y textos
les hace incorporar una terminología y una fraseología que finalmente es difícil de comprender para los usuarios. Entonces, este trabajo tuvo una doble repercusión como alumnos del grado y como funcionarios, y así lo pudieron confirmar en las defensas. Por eso lo interesante del proyecto, que yo creo que voy a continuar con ello, porque ha sido una experiencia piloto, que vamos a darle continuidad para que puedan seguir trabajando con Artex y poniéndolo en práctica, y a ver si poco a poco vamos mejorando desde el derecho administrativo, desde el lenguaje administrativo, que muchas veces es complejo y que es rebuscado, que puede no llegar, buscar esta claridad para que llegue a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Romina, disculpa si quieres intervenir. Sí, creo que una pregunta primero aclaratoria. Si no entendí mal, una de las observaciones que has hecho es que los estudiantes no tenían muchas referencias respecto a guías o pautas de lenguaje claro, no conocían, ¿verdad? Efectivamente, sí, fue uno de los resultados de la encuesta con ellos, sí. Entre las que conocían, o a lo mejor entre lo que ustedes esperaban encontrar, ¿qué pautas o qué recursos tenían ustedes previstos, o a lo mejor como expectativa, ¿no?, que los estudiantes pudieran conocer y que realmente al final no conocían? Bueno, nosotras partíamos de estudios previos que habíamos hecho en la universidad, en la que ya nos indicaban que este tipo de textos, al menos en nuestra universidad, se veían más de una forma teórica que práctica. Es decir, pues los contratos, las resoluciones se mencionaban en los libros de texto en el aula o se caracterizaban de forma más pormenorizada en algunos casos, pero se escribían poco. Con lo cual, lo que nos esperábamos era que los estudiantes tuviesen poca experiencia con este tipo de textos. Es verdad que, como decía Susana, por las particularidades de la UNED, muchos de los que al final participaron ya trabajaban en la administración pública y no habían tenido contacto con la redacción de este tipo de textos en el ámbito universitario, pero sí en el laboral. Tenemos una pregunta también de Diana Torres Prieto, que comenta que es muy interesante y que como jurista le parece imprescindible que se incorpore la formación lingüística, el lenguaje claro, a la formación jurídica, sobre todo en ámbitos jurídicos en los que hay más interacción con la ciudadanía. Pregunta, ¿se han planteado ampliarlo a otros campos jurídicos como el derecho de la seguridad social? Bueno, quizás como trabajo futuro, ¿no, Susana? Sí, hemos empezado por aquí, hemos empezado por aplicarlo en una asignatura de trabajo de fin de grado, justamente para ver cuál es la repercusión, para ver cuál es el nivel de conocimiento de los alumnos de estas herramientas, de ver si han tenido acceso a lenguaje claro alguna vez, si se les ha hablado de esto a nivel teórico y a nivel práctico. La intención en el futuro, en cualquier caso, Artex puede servir para cualquier ámbito, porque cualquier alumno puede utilizar la herramienta y hacer que un texto se transforme en un texto más claro, ¿no?, con un uso más claro del lenguaje. Me ha gustado lo que ha dicho el comunicante anterior. Por tanto, luego la aplicación concreta en asignaturas, bueno, pues ya es una cosa más práctica que depende de los concretos profesores, pero esto se irá difundiendo y estamos haciendo una labor muy importante de difusión para que se pueda utilizar en muchos otros ámbitos del derecho. Por supuesto que es fundamental. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Susana. Sara, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Diana, Romina, también por la intervención. Y bueno, nos quedamos por si al final tenemos tiempo de seguir debatiendo estas cuestiones tan interesantes. Vamos a pasar a continuación, vuelvo a recordar que se está grabando la sesión para todos los participantes, y vamos a pasar a continuación a la intervención de Valeria Hernández García, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muy buenas tardes.
y nos va... Buenas tardes. Buenas tardes. Nos va a hablar de la traducción intralingüística y el Plain Language Movement hacia la simplificación léxica de los contratos de colaboración estadounidenses. Cuando quiera. Valeria. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve y directa para ceñirme al tiempo. Y bueno, mi presentación trata sobre un estudio empírico y cuenta principalmente con 5 partes. Una introducción en la que abordaré la traducción intralingüística y el Plain Language Movement. Después delimitaré los objetivos de mi trabajo. A continuación mostraré la metodología implementada para detenerme posteriormente en el análisis y por último pues formularé las conclusiones. Pues bien, la traducción intralingüística fue acuñada por Jacobson y consiste en la reescritura interna del lenguaje de un texto origen en un texto meta con vistas a neutralizar posibles dificultades de comprensión. En la práctica tienen lugar diversas clases de traducción intralingüística. Aquella dedicada a la traslación de variedades lingüísticas para simplificar registros se conoce como diafásica y esta es la que se va a abordar en el presente trabajo. Ciertamente la traducción intralingüística configura un tipo de producción textual que parece estar en auge durante los últimos años y entre otras iniciativas el Plain Language Movement se encuentra detrás de tal fenómeno. Dicho movimiento asienta sus raíces en las obras Plain Words de 1948 y The Complete Plain Words de 1954, redactados por el autor Gowers. Este movimiento ciertamente ha formulado y continúa desarrollando principios sobre la redacción, la estructura y el diseño de multitud de textos especializados en multitud de idiomas para dotarlos de accesibilidad en pro del público lego. Y este movimiento se organiza en torno al empleo de un lenguaje cotidiano, un léxico estándar, una síntesis simple y frases cortas y verbos en voz activa, la no utilización de tecnicismos, latinismos, arcaísmos y palabras innecesarias, la reducción de la nominalización, la implementación de un lenguaje de género neutro y la definición del mensaje para conseguir una mayor eficacia comunicativa. Vale, pues el objetivo de este trabajo consiste en realizar una propuesta de simplificación léxica de los contratos de colaboración estadounidenses y, en concreto, se abordarán alternativas en contexto para determinados latinismos crudos, arcaísmos y binomios. Desde el punto de vista metodológico, este estudio partió de la compilación de un corpus auténtico con 20 contratos de alianza comercial, distribución exclusiva, franquicia y transferencia tecnológica, es decir, un total de 80 documentos. El corpus fue gestionado con el programa Sketch Engine, que se trata de una herramienta de análisis textual, y principalmente recurrí a la función lista de palabras y enegramas para recuperar los latinismos crudos y arcaísmos a partir de inventario del tipo de consulta CQL que se lleva a cabo a través de etiquetas gramaticales para recabar los binomios y de la función concordancia para extraer los contextos. Vale, pues llegados a este punto prosigo con el análisis que por motivos de tiempo no me voy a detener a leer los contextos, así que simplemente me voy a centrar en el rasgo léxico objeto de simplificación y en la propuesta de traducción accesible. Entonces, en primer lugar, tenemos addendum, que se trata de una voz latina simple, no especializada, que hace alusión a conjuntos de escritos, a conjuntos de adiciones al final de un escrito. Por lo tanto, esta voz latina simple puede ser sustituida por su homóloga inglesa attachment. En el segundo fragmento se halla quantum, que significa cantidad y cuya versión accesible sería amount.
Vale, ahora tenemos ab initio, que consiste en una locución latina no especializada que hace referencia desde el inicio. Normalmente se aconseja que esta locución se reemplace por la reformulación en inglés from the beginning. No obstante, tal y como sugieren algunas guías del lenguaje sencillo, resulta innecesario decir que algo es nulo desde el inicio. Por lo tanto, en este fragmento se ha optado por la supresión del latinismo ab initio. Cabe destacar que aquí también en este fragmento podemos encontrar un binomio y un trinomio sinónimos o cuasi sinónimos, es decir, assignment or delegation y null, void and without effect, las cuales se han simplificado como assignment y void respectivamente. Así pues, como se puede observar en la columna de la derecha, pues se ha reducido de forma significativa la longitud de la oración. Concretamente se ha prescindido de 8 palabras. Y por último, en cuanto a latinismos crudos, tenemos intervivos, locución latina especializada perteneciente a la parcela del derecho sucesorio. Cabe destacar que esta alude entre personas vivas. Si bien es cierto que aquí no encaja la alternativa inglesa accesible, between living people, de modo que se ha optado por hacer una reformulación, por hacer concretamente la reformulación during the life of. Vale, ahora vamos a ver los arcaísmos. En primer lugar, tenemos la preposición without con la acepción arcaica de fuera y cuyo trabajo intralingüístico sería outside. En el segundo fragmento se halla el pronombre where con el significado de cuando y cuya traducción accesible sería when. Después, tenemos el auxiliar do empleado simplemente con valor enfático. De ahí que hemos optado por suprimirlo, y cabe destacar que también es posible encontrar su variante does y que pues se procedería de la misma manera, es decir, suprimiendo el auxiliar. Y por último, en cuanto a arcaísmos, pues tenemos el sustantivo servants, que hace alusión a, con el significado antiguo de trabajadores y empleados, y cuyo trabajo interlingüístico sería employees. Y por lo que atañe al binomio, pues voy a tratar alternativas simplemente de aquellos que son sinónimos o cuasi sinónimos. De modo que el proceso de traducción intralingüística es simple, puesto que basta simplemente con conservar la palabra más natural y también la más habitual de la estructura bimembre para el público lego. Entonces, en primer lugar, tenemos by and between, que se trata de una construcción preposicional que se enmarca al comienzo de los contratos introduciendo a las partes, y su forma simplificada sería between. Después se halla in and all, que alude a todos y cada uno, y cuya versión accesible sería all. Después se encuentra kind or nature, que se trata de una estructura bimembre que significa naturaleza, tipo, índole, y que se puede simplificar simplemente con la palabra kind. Y por último, cerrando ya el análisis, tenemos time or duration, que hace referencia a duración. Aquí en este caso, ante la polisemia del vocablo term, que cuenta con acepciones tales como cláusula, condición, plazo y término en el concepto de palabra, pues se ha optado por mantener la palabra duration. Entonces, en conclusión, el principal propósito del Plain Language Movement en la esfera jurídica es modernizar el lenguaje del derecho y particularmente de los textos prescriptivos tales como las leyes o los contratos. Y bueno, ¿esto qué supone? Pues la supresión de aquellos elementos de legalese que hacen que el inglés jurídico resulte un tanto anticuado y también difícil de comprender para el público lego. Este trabajo pues, ofrece alternativas accesibles para determinados latinismos crudos, arcaísmos y binomios sinónimos o cuasi sinónimos, los cuales hemos visto anteriormente. Así pues, se configura como una herramienta, aunque un poco
pequeñita porque está muy acotada, pero bueno, se configura como una herramienta de ayuda para traductores y redactores de contratos anglosajones. No obstante, pues esto es solo el inicio de un largo camino por recorrer, ya que todavía quedan muchos elementos léxicos objeto de simplificación por analizar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Valeria. Abrimos a continuación el turno de preguntas. Si alguien quiere ponerlo en el chat o directamente preguntar a Valeria. ¿Existe, Valeria, una dificultad a la hora de encontrar cuál es el mejor término, la mejor palabra, cuando hablamos de actualizar, ¿no?, este tipo de términos que son los que se utilizan ahora? No sé si la he entendido bien, ¿no? En este proceso de traducción los traductores también tienen una cierta libertad, es posible, ¿no? ¿Cómo se encuentra, ¿no?, esa palabra adecuada al contexto para clarificar este tipo de contratos? Cuando existen, por ejemplo, a veces varias interpretaciones. Vale, es cierto que en la mayor parte de las ocasiones nos valemos de la guía existente al respecto, si bien es cierto que hay muchas cuestiones que escapan a esa guía y tenemos que buscar pues alternativas diferentes y de nuestra propia creación, porque no todo está escrito, por supuesto. Hay ciertas licencias, ¿no?, podemos decir así. Sí. Pues muchísimas gracias. Si en este momento alguien tiene alguna pregunta y si no puede también. Sí, tenemos. Sara Pistola, por favor. Hola Valeria, muchas gracias por tu presentación, me ha parecido muy interesante. Y quería preguntarte, porque justo Susana y yo hemos hecho un trabajo también sobre latinismos administrativos, pero en español. Y bueno, en nuestro caso, la participación de Susana como jurista fue esencial para hacer ese trasvase, ¿no?, del latinismo a su equivalente en español en nuestro caso, y quería saber si tú habías contado con esta participación de juristas, ¿cómo habías conseguido hacer esa transformación? Vale, bueno, este estudio se deriva principalmente de una tesis doctoral que fue coordinada por una jurista y por una traductora, entonces ahí tuve esa retroalimentación de ambas profesionales, pero también es cierto que hay guías, tal y como he dicho también, sobre exclusivamente latinismos y proporciona pues alternativas, reformulaciones en inglés y ese tipo de cosas. Entonces, pues básicamente esas fueron mis fuentes para llevar a cabo este trabajo. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Romina también quería preguntar. Romina. Perdón, en consideración del tiempo que venimos atrasados, lo dejo para después, si tenemos tiempo después de Claudia. Vale. Tenemos una pregunta también de Fernando Alviar, que nos dice que es muy interesante esta exposición con alusión a otra lengua tan dominante como el inglés. En todo caso, en buena parte del desarrollo del lenguaje claro como estrategia comunicativa en una entidad implica necesariamente el ejercicio constante, inevitable, de traducción intralingüística en nuestra propia lengua. ¿Es correcto? Sí. Es decir, la pregunta es si sería correcto utilizar traducción intralingüística a la hora de reescribir un texto en español, ¿no? Sí, la tenemos también en el chat, vale. Sí. Sí, es correcto decirlo, porque Exacto. realmente la traducción intralingüística alude a ese proceso de reescritura interna dentro de una misma lengua.
Es cierto que existen diversas clases de traducción interlingüística, también estaría la diatópica, la que se basa en la transposición, es decir, hay bastantes tipos diferentes, pero en este caso se puede hablar de traducción interlingüística pues diafásica. Porque estamos abordando el tema de registro. Pues muchísimas gracias. No sé si, espero que le haya contestado a su pregunta Fernando Alviar. Y si Romina en este momento no quiere preguntar. Sí, tenemos otra. Perdone, Valeria, tenemos otra pregunta de Diana Torres Prieto, que nos comenta: gracias, Valeria, muy interesante. En ocasiones los arcaísmos y latinismos no se pueden traducir con un único término. Es preciso parafrasearlos, explicarlos. ¿Cómo crees que se puede asegurar que las explicaciones, cuando no existe un único término equivalente, sean homogéneas, equivalentes? Esa es una cuestión difícil de responder también. Lo ideal es que se busque, claro, un equivalente, pero siempre se puede recurrir a textos paralelos y ver si alguna persona ya ha creado su propia reformulación en inglés, en este caso. Esa sería una opción. Pues muchísimas gracias. Gracias, Diana. Fernando también nos dice que sí, que ha quedado respondida también su pregunta. Y si tienes algo que añadir más, ¿tienes algo que añadir, Valeria? Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora sí a la siguiente intervención. Nos quedamos para hacer un pequeño debate final, si hay alguna pregunta que no se ha respondido. Y le damos la bienvenida a Claudia Poblete, es perito lingüista forense y magíster en lingüística aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quiero ver si se escucha bien y si se comparte mi pantalla. De momento se escucha bien. Vamos a probar compartir pantalla y así le decimos si lo vemos correctamente. Esa intervención sobre lenguaje y comunicación clara, niveles de desarrollo en español. Pues mientras, si alguien quiere hacer alguna pregunta de las exposiciones anteriores, por ejemplo, me había quedado un poquito pendiente de preguntar algo. No sé si alguien quiere comentar algo. Y así vamos. Aprovecho, Ariana, a hacer la pregunta y el comentario sobre el tema terminológico. Es fascinante e inacabable, porque es un trabajo permanente que hay que hacer. De hecho, para mí es muy importante recalcar que, sobre todo en ámbitos no legales, como es la comunicación científico-técnica sobre salud en distintos registros, es muy importante no quedarse, y esto es la pregunta sería también cómo se refleja esto en el ámbito legal en el que yo realmente no trabajo. Es importante no quedarse con la idea de que se puede compilar un glosario de ahora y para siempre. Decimos esto difícil, esto en difícil, este término, esta frase, esta colocación era así y ahora es asá. Por ejemplo, subcutáneo, que es un término técnico en medicina, no puede ser solamente traducido para legos como debajo de la piel, bajo la piel, porque depende del contexto, la traducción, digamos, terminológica que se necesita. Entonces, la pregunta es, más allá de estos modismos, que son en definitiva colocaciones, ¿no?, del lenguaje jurídico, si han tratado con terminología que tiene que ver con explicaciones y en qué contexto las han tratado.
Y también, por lo que he comprendido y he podido escuchar de tu pregunta, la importancia del contexto, ¿no? Cómo los significados a veces en estos lenguajes especializados cambian mucho en distintos contextos, en distintos textos. Por eso nosotras, cuando trabajamos adaptando al lenguaje claro, lo hacemos sobre textos concretos y contamos siempre con la ayuda de Susana, intentando que no haya variaciones. Efectivamente, esto es cambiante, además los contextos son fundamentales, la terminología es muy complicada sustituirla, muy complicada buscar versiones más claras fuera de un contexto, o sea, de una manera abstracta es muy difícil. Entonces intentamos siempre buscar el contexto o que se adapte al mayor número de contextos posibles, ¿no? O sea, que en ningún contexto vaya a modificar el sentido jurídico de esa expresión. Por tanto, hay momentos o hay términos en los que es imposible, en los que realmente es imposible. Es imposible y hay que dejarlo. Si nos ha ocurrido esto, que llegamos al punto de que no se puede sustituir, porque realmente variaría en el contexto. Entonces, intentamos, nunca es al 100%, pero intentamos que cuando se busque el término claro o el término más comprensible para un ciudadano lego, sea adaptado a cualquier contexto en el que se pueda usar. Ahora, es un trabajo muy complejo y que ya digo que nunca queda al 100%, o por lo menos en la mayor parte de los casos. Yo por mi parte coincido con lo que han dicho Susana y Sara. Es decir, es bastante difícil contemplar todas las acepciones de ese término. Entonces, bueno, se pueden sugerir algunas traducciones accesibles, pero no siempre tienen por qué ajustarse a todos los contextos. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos después, si les parece, con el debate. Y ahora sí, Claudia Poblete, tenemos aquí la presentación. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haber aceptado mi presentación. No fui invitada, se aceptó mi presentación, así que muchas gracias. Y también a ustedes por la paciencia, quienes están conectados, por la paciencia de este impasse tecnológico. Bueno, en primer lugar, quiero contarles que lo que voy a presentar ahora, sí, puedes avanzar, por favor. Lo que voy a presentar ahora es una, yo diría más bien una reflexión sobre algunos temas que he estado trabajando en los últimos 3 años. Y estoy muy, muy contenta porque sin tal vez ponernos de acuerdo, pero creo que recojo mucho de lo que señaló Ricardo María anteriormente. Y también, por supuesto, mi intención con esto es entregar mi opinión y a la luz, ¿cierto?, de lo que he investigado y del trabajo que hago. Soy lingüista, pero hago clases hace ya muchos años en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y también integro, ¿cierto?, la Red de Lenguaje Claro Chile. Si podemos avanzar, porque lo primero que voy a contarles o mostrarles es cómo visualizo el tema del lenguaje claro y sus múltiples áreas de desarrollo hoy. Ese hoy, ¿cierto?, entre comillas, puesto que cada día, ¿verdad?, vamos descubriendo nuevos ámbitos. Creo que falta... No. Ahí, esa. Perfecto. No. Si te devuelves, por favor, Ricardo. Ahí sí, estamos perfectos. Bueno, desde mi punto de vista, el tema del lenguaje claro, y luego me voy a referir al término específico, tal como lo hizo Ricardo, lo voy a usar en un sentido amplio, creo que ha desarrollado o se está desarrollando en múltiples ámbitos. En primer lugar, estuve muy atenta al panel, a la mesa de discusión anterior a esta,
hay una gran línea de trabajo y de difusión y de investigación también en el área de la comunicación clara, sobre todo, como pudimos escuchar hace un par de horas, ¿verdad?, en el área de experiencia de usuario y específicamente que lo que más cercano, ¿cierto?, que yo conozco, que es el UX Writing o la escritura, ¿cierto?, en soporte digital, pero también el ámbito de la comunicación clara en la alfabetización académica y también profesional. También hay una gran área de trabajo en el lenguaje jurídico, en el tema de cultura de la legalidad, ¿cierto?, bastante ya desarrollado y con muy bien, ¿cierto?, abordado en España, en el ámbito de la transparencia, rendición de cuentas y en la calidad de la ley, incluido aquí los proyectos y leyes, ¿verdad?, que se están en proceso o de las que ya contamos en esta área. Pero fundamentalmente también hay una gran línea de trabajo en el área del criterio de claridad o los estándares de claridad, donde hemos avanzado, ¿cierto?, desde el diagnóstico a partir de distintos corpus a las distintas propuestas de criterios de claridad para el español, la validación de esos criterios y cómo certificamos esos criterios, y luego me voy a referir a uno de esos tipos de certificación, que es la ISO, y otras que, de hecho, algunas que ya hemos escuchado hoy, desde Prodigioso Volcán, ¿cierto?, y otras certificaciones que puedan existir. Otra línea de trabajo que están ahí marcadas en color rojo porque son las que yo estoy más enfocada en el último tiempo, que son darle una mirada, ¿cierto?, a los fundamentos teóricos que sustentan la temática del lenguaje claro. Y en ese sentido, mi primera parada en esta presentación va a ser la redefinición, ¿cierto?, de lo que es o entendemos por lenguaje claro, una definición propia desde nuestra lengua y desde la lingüística. También hay otros que trabajan hoy en día en la nomenclatura, ¿cierto? Eso que partió en español como lenguaje ciudadano en México hace unos 20 años, o modernización del lenguaje, o lenguaje claro, ¿cierto? O algunos hoy hablan de accesibilidad, ¿cierto? U otra nomenclatura. Pero también me he enfocado mucho en lo que yo llamaría los modelos explicativos de cómo sustentamos el lenguaje claro y cómo abordamos esa práctica del lenguaje claro en la sociedad de hoy. Y finalmente, también toda una línea de trabajo en términos del lenguaje claro y tecnología, o de la redacción, ¿cierto?, con términos de claridad asistida por inteligencia artificial. Si podemos avanzar, por favor. Bueno, en el primer punto, en la definición del lenguaje claro, y acá retomo bastante lo que señaló Ricardo María, mi intención siempre ha sido partir, ¿cierto? O partimos con una definición que proviene del inglés, ¿verdad?, que más que del lenguaje claro, él lo explicaba muy bien, ¿cierto?, de aquella traducción, se sustenta en una definición bastante más de comunicación clara. Cuando decimos que encontramos algo rápidamente, claramente no nos estamos refiriendo al lenguaje, estamos refiriéndonos a criterios ¿cierto?, visuales que escapan a la esfera del lenguaje. Por lo tanto, mi búsqueda de una definición propia del lenguaje claro es la que propongo ya desde el 2022, ¿verdad?, que es la lengua, o si ustedes quieren una variedad de lengua, y aquí me ciño a algo que estuvo en una de las preguntas por ahí, sigo a Saussure y la división clásica, ¿cierto?, entre lo que es lenguaje, que es la abstracción, ¿verdad?, y lo que concreto, cómo se concreta ese lenguaje en la práctica, que es la lengua. Y no confundamos, ¿cierto?, esos términos. Es la lengua, ¿cierto?, la que se utiliza, incluso podríamos hablar de un aspecto casi habla, ¿cierto?, en el contexto de la administración o los poderes públicos para dirigirse a los ciudadanos. Se caracteriza por ser directo, sin tecnicismos, pero si los usa, se hace cargo a través de estrategias de reformulación para explicarlos y que sigue una estructura de redacción lógica con usos modernos. Y acá podemos incorporar todo lo que tenga que ver con incluso lo que mencionó la ponente anterior, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, pasamos de esos latinismos, formas arcaicas también a un lenguaje más directo. Su finalidad es transmitir o comunicar un mensaje de manera entendible y comprensible para los usuarios. Y con esto, ¿cierto?, nos sirve para ordenar el terreno
y del terreno conceptual, ¿cierto? Y saber que la ciencia del derecho o la ciencia de la medicina o cualquier otra sigue existiendo, pero aquí estamos hablando de la comunicación cuyo destinatario es una persona, un usuario. Utiliza criterios de claridad con el fin de facilitar la comprensión del texto, oral o escrito, y sus vinculaciones con la sociedad. Bueno, ojalá, ¿cierto?, debería ser la lengua que se utiliza en los órganos del Estado para emitir documentos de toda naturaleza. Esta es una propuesta de definición en este intento de, tal como decía Ricardo María, de delimitar, ¿cierto?, conceptualmente de qué estamos hablando cuando nos referimos al lenguaje claro. Si avanzamos, por favor. Otra de las áreas de trabajo, ¿verdad?, tiene que ver con los criterios de claridad. Y acá también mi reflexión apunta a nosotros ser capaces, como académicos, como investigadores, de diferenciar cuando estamos trabajando en lenguaje claro o comunicación clara, el para qué. ¿Para qué lo hacemos? Lo estamos haciendo y estamos trabajando los criterios de claridad o los estándares de claridad como un modelo de negocio, que en lo personal puede ser una opción válida, no la estoy cuestionando, pero sí debiéramos ser claros en ello. Es decir, si estamos trabajando en un diagnóstico, si estamos proponiendo normas, ¿cierto? Si estamos trabajando normas ISO, si estamos validando y si estamos ofreciendo certificaciones, ¿verdad? Estamos haciéndolo para cobrar, estamos haciéndolo para sostener, ¿cierto?, una empresa, etcétera, etcétera, que son posturas válidas, insisto, pero hay que ser transparente en declararlo. O optamos, ¿cierto?, por un camino, no son excluyentes, para algunas personas podrían no ser excluyentes incluso, de servicio público. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí me remonto a los orígenes en términos del lenguaje claro o de las políticas de claridad como surge en Suecia, ¿cierto? Es decir, con una vinculación clara con la democracia, con la transparencia, con el servicio público, y también aquí yo insertaría, ¿cierto?, el trabajo que realizan las redes de lenguaje claro en términos de facilitar, ¿cierto?, la comprensión de los usuarios de los servicios públicos. Si avanzamos. Otra tercera línea en estos modelos explicativos que quiero abordar, puedes avanzar, por favor, Ricardo, porque para completar el modelo. Y acá me pareció muy relevante el trabajo que presentó Sara y la profesora, ¿verdad?, anterior, en presentar un modelo de alfabetización académica y profesional. Es decir, cómo el lenguaje claro se inserta en la formación académica y profesional. Y para eso necesitamos modelos explicativos, necesitamos modelos conceptuales y necesitamos organizar el conocimiento acerca del lenguaje claro. En la universidad, ¿cierto?, nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes, podemos desarrollar, ¿cierto?, prácticas discursivas. Por ejemplo, en el área del derecho, que es la que yo trabajo, ¿cierto?, principalmente, y cómo en esa misma formación, ya en una etapa terminal, los estudiantes debieran recibir formación en comunicación clara, sobre todo en aquellas especialidades o disciplinas que deben reformular con mayor frecuencia su conocimiento para un usuario que no es experto, un médico, un abogado, alguien del ámbito tributario, etc. Entonces, ¿cómo enseñamos reformulación disciplinar para que ese estudiante que está egresando se pueda comunicar con sus pares, pero también con audiencia que no son específicas? Y en este sentido, más adelante, no tan más adelante, podré presentar algunos resultados de asistentes de redacción, ¿cierto?, de nuestra carrera, que estamos trabajando, pero en una formación inicial, es decir, en los primeros años, puesto que trabajar, ¿cierto?, solo con trabajos de final de grado no ha sido una opción para nosotros, puesto que el trabajo final en el área de derecho es bastante particular y distinto a otras disciplinas. Por lo tanto, hemos optado por trabajar esta alfabetización, ¿cierto?, en redacción clara del derecho, con enfoque, ¿cierto?, en lenguaje claro, desde el primer semestre, en vías de un desarrollo, ¿cierto?, de una tesis al final del ciclo. ¿Si avanzamos?
Ahora bien, en lo específico, y esto es, en esto Disculpe, para mí es muy... tenemos que ir resumiendo un poquito para llegar al Sí, final de me quedan solo dos, si no me equivoco. Disculpe. En los modelos explicativos de niveles. ¿Por qué quiero poner énfasis en esto y del esquema inicial que presenté? ¿Por qué me he enfocado en estos ítems, en estas líneas de investigación en los últimos años? Es porque generalmente se tiende a confundir los niveles de desarrollo del lenguaje claro. Tenemos un nivel inicial, lo que yo denomino ayudas o inicial, para reformular al lenguaje claro aquello que está originalmente en lenguaje poco claro, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a una institución o tomamos una ley y hacemos ayudas, las reformulamos en lenguaje claro para que pueda ser accesible, ¿cierto?, a más personas. Pero también existe un nivel de integración donde, y este debiera ser, ¿cierto?, nuestro norte, la ley o los documentos ya se escriben desde el principio con lenguaje claro. No estamos reformulando, sino que ya adquirimos la competencia. Y finalmente, la consolidación, que yo denomino así, cuando sí jugamos ya de plano por un derecho a comprender. Si avanzamos, para ir más rápido. Y esto se basa, ¿cierto?, el derecho a comprender en que la transparencia, ¿verdad?, y lo plantean algunos profesores del ámbito de derecho administrativo, no se satisface, ¿cierto?, con la muestra de la ley, sino que hacernos cargo como Estado de que esa ley pueda ser comprendida por los usuarios. Y si avanzamos, voy rápido para cumplir el tiempo. Finalmente, solo quiero dejar algunas reflexiones. No olvidar el sentido de servicio público del lenguaje claro o explicitarlo cuando estamos trabajando con lenguaje claro. Resignificar el trabajo propio, es decir, en qué línea estamos trabajando. Valorar los avances que existen en español. Creo que estamos en una etapa en que ya podemos perfectamente tener nuestra propia definición, no trabajar en traducir unos estándares, puesto que en español ya hay investigación de estándares de claridad, incluso en el ámbito jurídico. Los avances, ¿cierto?, no pueden reducirse a un modelo de negocio y ahí hay un punto de vista, ¿cierto?, ético del compromiso que uno tiene frente a la sociedad. Reforzar el marco ético, por ahí lo señalaban anteriormente, no solo de la inteligencia artificial, sino que también de la comunicación clara, y concuerdo también en que el trabajo en equipo es fundamental para profundizar y avanzar en esta área. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Perdón si me pasé en el tiempo. No se preocupe. Vamos a empezar con el turno de preguntas y Manuel Montes pregunta, ¿se vislumbra que pueda ser de interés ocuparse del lenguaje claro en posgrado? Bueno, no sé en otros contextos, puedo hablar por el que yo conozco y más cercano, pero por ejemplo, en Chile ya se creó un diplomado de lenguaje jurídico claro, y eso nace, ¿cierto?, por el interés en el área específica jurídica de poder mejorar, ¿cierto?, y de manejarse con mayor claridad. Por lo tanto, creo que sí en posgrado, ni siquiera tal vez, o sea, tal vez antes de posgrado. Yo creo que los estudiantes, y ahí retomo un poco mi propuesta del modelo de alfabetización profesional, ya deberían en sus últimos años adquirir estrategias de reformulación, puesto que cuando salen, ¿cierto?, a la vida laboral, muchos de ellos tienen que reformular sus contenidos y a veces no saben cómo. No sé si respondo, Manuel. Y también gracias, Irene, por su comentario. Gracias, Claudia. Si alguien tiene una siguiente pregunta, sí. Diana Torres Prieto nos dice, interesantísimo, ¿cómo valoraría el rol que el traductor jurídico puede jugar en los niveles inicial y de integración de desarrollo del lenguaje claro? A ver, yo creo que el rol habría que completar, ¿cierto?, esta mirada que puse al principio, pero creo que el tema del lenguaje claro también ha asentado bastante en el ámbito de la traducción. De hecho, yo diría que, por ejemplo, en España, de los grandes que cultivan esta área vienen del área de la traducción.
y el rol jurídico del traductor. O sea, creo que la presentación anterior de Valeria, si no me equivoco, dice mucho o responde mucho a la pregunta de Diana. Creo que el traductor tiene la posibilidad de partir del nivel intermedio, es decir, de crear cierto algo con lenguaje claro y no solo reformular algo. Creo que estaría como siendo el protagonismo de uno de estos niveles de desarrollo y de instalación. Creo que un traductor que tiene herramientas del ámbito de la lingüística puede favorecer mucho el que podamos desde cero comenzar con lenguaje claro. Muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, alguna otra pregunta. A mí me gustaría preguntarle, Claudia, cómo ha hecho esa dualidad entre el ámbito académico y profesional. Desde el ámbito profesional, ¿se acepta esa reformulación hacia el lenguaje claro? ¿Hay una apertura? ¿Hay un compromiso? ¿Se podría hablar en esos términos? Ya. A ver, yo creo que me atrevería a decir, a la luz de la experiencia que he tenido en Chile, en lo jurídico, que se ha partido por el ámbito profesional antes que el académico, incluso, me atrevería a decirlo. Puesto que, bueno, en mi experiencia yo dicto al menos 10 cursos para la Academia Judicial por año, de lenguaje claro, para magistrados, para operadores jurídicos, que buscan precisamente conocer y aprender de estas herramientas. Por lo tanto, como la necesidad está es a corto plazo, digamos, necesito ahora comunicarme de mejor manera, de manera más clara con el usuario, el mundo, el servicio público lo está demandando, que recurren y creo que hay más apertura, diría yo, que en el ámbito académico. En el ámbito académico, tal vez Sara y quienes estuvieron en la ponencia anterior tienen también conocimiento de ello, pero no es fácil incluir políticas de lenguaje claro en las carreras de Derecho, en los programas de pregrado. Afortunadamente en mi escuela ya lo tenemos hace muchos años, y de a poco, ¿verdad? Porque hay que hacer un trabajo súper profundo con el profesor de la disciplina. Entonces, insisto, creo que en el ámbito profesional hay más desarrollo y más rápido que en el ámbito académico. Es lo que yo puedo decir desde lo que conozco con mayor cercanía. Muchísimas gracias, Claudia. Si en este momento alguien tiene otra pregunta, quiere comentar algo, debatir, es el momento, ya hemos finalizado todas las intervenciones. Y voy a volver a agradecer a Romina Marazato, a Ricardo María Jiménez Llánez, también a Sara Pistola y Susana Viñuales, a Valeria Hernández y a Claudia Poblete estas intervenciones y a todos los asistentes. Tenemos aquí una pregunta de Diana Torres, que nos comenta: totalmente de acuerdo, muchas gracias, profesora, enhorabuena por su ponencia. Hay, sin embargo, muy pocos programas de formación de traductores en lenguaje claro. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, solo repetir lo que dice Diana, es decir, lamentablemente, pero creo que mucho de eso también tiene que ver con, a ver, en el desarrollo de una disciplina, de un área de estudio o como de un área de trabajo, como quiera. Yo creo que hay momentos en que uno tiene que detenerse a repensar lo que está haciendo y a repensar el marco conceptual. Y creo que mucho de por qué tal vez no hay más tantos programas para traductores es porque nos lanzamos a hablar del lenguaje claro, estoy generalizando, por supuesto, sin cuestionar, ¿cierto?, qué definición estamos usando, desde qué plano de la lengua estamos usando, etcétera. O sea, cuando uno logra tener las bases sólidas de lo conceptual, puede avanzar más rápido a la práctica. Ahora, ojalá se crearan, ¿cierto?, muchos programas, o al menos que existiera una formación sólida, y creo que el aporte que está haciendo, por ejemplo, la presentación anterior de Valeria, creo que es un enorme paso de avance en la línea de la traducción con la mirada de la claridad.
Muchísimas gracias. Si alguien quiere intervenir, ya para finalizar. Yo solo quería darle las gracias a Ricardo Vizcaíno por ayudarme con la presentación. Pues sí, tenemos aquí también una pregunta de Romina. Más que una pregunta, es un agregado a este tema del rol del traductor, que interesante es el hecho de que muchos clientes ahora están, desde el pedido de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hablando de traducción a lenguaje claro, o sea, una traducción monolingüe, ¿no? De documentos existentes, difíciles de acceder, a documentos más claros. Por otro lado, a nivel de traducción, y es algo que muchos de ustedes saben sobre mí, yo accedí al lenguaje claro a través de la traducción, justamente como traductora en salud y en medicina y en farmacología, por gerenciar proyectos multilingües y necesitar la clarificación del texto de partida. Así que sí, no trabajo en el ámbito jurídico específicamente, pero en respuesta a la pregunta de Diana, creo que los traductores pueden tener un rol esencial en la implementación del lenguaje claro, en el diálogo con los clientes sobre la claridad del texto de partida y, por supuesto, la claridad del texto de llegada, en la negociación respecto de esas necesidades, y en algo que, por ejemplo, un colega de la Asociación de Normativa, Arl Lommel, habla no solamente de el input humano, sino de que se necesita la visión humana en el centro del proceso, en el centro del desarrollo. Así que creo que sí, los traductores tienen un rol y, digamos, la posibilidad, ahora con el tema de la incorporación de automatización, la posibilidad de reinventarse en el sentido del lenguaje claro para apoyar el proceso de internacionalización, de localización y de traducción. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, Diana Torres comenta que totalmente de acuerdo, Romina, y que cree que en esa fase inicial, la de reformulación del lenguaje claro, los traductores son indispensables. Pues hasta aquí el debate de hoy. Si alguien quiere decir ya algo para finalizar, tengo que agradecer también a todos los intervinientes, a los participantes por estas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y también les voy a recordar que mañana seguimos con la segunda jornada de este congreso, mañana día 10 durante todo el día. Así que agradecemos a todos el interés, la participación y sobre todo este debate tan interesante. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias a todos, a los participantes. Mañana seguimos, como nos dice Manuel Montes.